La semana pasada comenzamos esta serie de predicaciones acerca de lo que está en peligro en extinción. Last week we started the series about what is in danger of extinction. Si usted va conmigo a Filipenses capítulo 4 versos 8 y 9, If you go with me to Philippians chapter 4 verses 8 through 9, Filipenses capítulo 4 versos 8 y 9. Philippians chapter 4 verses 8 through 9, Como dije la semana pasada comenzamos esta serie sobre algunas virtudes, valores que se están extinguiendo en nuestra sociedad, en nuestras vidas. we started the series about certain values that are being in extinction in our lives. Aprendimos la semana pasada que no podemos dar nada de lo que nosotros no podemos modelar. We learned last week about how we can't give something that we cannot model. No podemos darle nada a nuestros familiares, amigos, hijos, esposos, esposas, sin que nosotros lo modelemos primero. We cannot give something to our sister, brother, spouses, whoever it might be, if we do not model it first. Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9, ¿lo tienen ahí? Philippians chapter 4 verses 8 through 9. Dice la Escritura, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Finally, brothers, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are good, report if there's any virtue of these anything praiseworthy, meditate on these things. Y como dije, como no podemos decir nada, ni poder exigir nada a nadie sin que nosotros lo hagamos primero, el apóstol Pablo dice en el verso 9, And like I said, you know that we can't give something that we do not have. Apostle Paul says in verse 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto mismo haced y el Dios de paz estará con vosotros. the things which you have learned and received and heard and saw in me, those do, and the God of peace will be with you. Si usted no estuvo la semana pasada, le exhorto a que busque el CD, ahí lo escuche, If you were not here last week, I saw you to get a CD, listen to it. porque estudiamos que la semana pasada habían ciertos valores que se están perdiendo en la sociedad y en nuestras vidas Because we learned how there were certain values that are getting lost in our society nowadays y en nuestras familias. and in our families. El valor del respeto, por ejemplo, Example, the value of respect, el valor del agradecimiento, the value of being grateful, el valor de la comunicación, the value of communication, de la responsabilidad of y responsibility, de la honradez. and of honor. Fueron simplemente algunos valores que estudiamos por así detalladamente. These were some of the values that we covered last week. Pero dado la ocasión But it gives the occasion, y en el día de ayer que se celebraba el Día del Amor y la Amistad, given the occasion that yesterday was the day that we celebrate love and friendship, el Señor nos permite reflexionar acerca de el amor, sobre el amor. God allows us to reflect upon love. La pregunta será, ¿se está extinguiendo esta virtud o valor del amor? The question is the virtue of love an extension? A menudo escuchamos frases como ya no te amo Frequently we hear phrases such as, I don't love you anymore, o el amor se acabó, or the love has ended. ¿verdad? Escuchamos esas frases de a menudo, ¿no? Y cada vez vemos vestigios de que el amor se está perdiendo en la sociedad que estamos And viviendo. every day we see how love is getting lost in the society in which we live in. La falta de amor en la sociedad, en las familias, en los seres humanos se está The lack of perdiendo. love in society and families and human beings in general. Y quisiera tomar 3 áreas donde quizás el amor se está perdiendo. I want to take 3 areas where love is getting lost. Primero quiero tocar el área del amor a Dios. First, I want to touch the area of love towards God. ¿Cuántos aman a Dios aquí? How many love God in this place? A ver, ¿cuántos aman a Dios? How many love God in this place? ¿Cuántos obedecen a Dios en todo? How many obey God in everything? En todo, In everything. todas las áreas, In every area. sin que falte ni una. Not even one is lacking. ¿Saben por qué digo esto, no, verdad? Do you want me to tell you why Sí, I say porque this? rápido se nos acaba el gozo. Decimos, sí amamos a Dios, Because quickly we say, yes, I love God. pero a la hora de obedecer sus mandamientos, But when it comes to obeying His commandments, bueno, yo creo que Dios está equivocado en eso. well, I think I might be wrong in that, you know. Primera de Juan capítulo 14 verso 15, el Evangelio de Juan, porque está Primera de Juan y el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan capítulo 15 verso 14, mire lo que dice la Escritura. We go to the Gospel of John chapter 14 verse 15. Look what the scripture says. Exacto, al revés. Juan 14, 15 dice, si me amáis, If you love me, guardad mis mandamientos. keep my commandments. Si me aman, If you love me, si dicen que me aman, if you say that you love me, entonces guarden mis then mandamientos. keep my commandments. ¿Cuáles son sus mandamientos? Which are His commandments? Léalo en la Escritura. Read the scripture. Esa es la palabra. La palabra son los mandamientos de Dios. The word of God
are the commandments of God. Ahora, primera de Juan, capítulo 5, verso 3, la escritura dice: Now if we go to 1 John chapter 5 verse 3, the scripture says, pues este es el amor a Dios. for this is the love of God. Así que si usted dice, yo digo que yo amo a Dios, So if I say that I love God, este es el amor a Dios. this is love towards God. Y escuche, porque lo estoy diciendo en la escritura, no estoy inventando nada en el Listen, día I'm de not hoy. making this up. The scripture says it. La escritura dice, The scripture says- este es el amor a Dios, For this is the love of God, que guardemos sus mandamientos. that we keep His commandments. Así que el amor a Dios es este, que guardemos sus mandamientos. So the love towards God is that we keep His commandments. Y el apóstol añade otra cosa más, y sus mandamientos no son gravosos, And the apostle says something else. And His commandments are not burdensome. no son un fastidio, They're not a burden to me. no son un problema, They're not a problem to me. ¿no? No son gravosos, no son malos. Y tristemente tenemos que decir, mi hermano, que tenemos que reconocer que el amor a Dios se está perdiendo. And sadly, we have to recognize that the love towards God is getting lost. Muchos dicen amar a Dios, pero sus acciones dicen otras cosas. Many say that they love God, but yet their actions reflect otherwise. Porque si nuestras acciones no se alinean a lo que decimos, entonces no es cierto. Because if our actions are not aligned with what we say, then it's not true. Somos hipócritas. We are hypocrites. En el mensaje de Cristo a las 7 iglesias, específicamente a la iglesia de Éfeso, dice la escritura. In the message of Christ towards the 7 churches, specifically the church of Ephesians, En el capítulo 2, in chapter 2, usted va a encontrar los primeros versos del mensaje de Cristo a la iglesia en Éfeso. you're going to find in the first couple verses the message of Christ towards the church of Ephesians. Y en el verso 4, And in verse 4, mire lo que dice la escritura. listen to what the scripture says. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nevertheless, I have this against you, Pero that you have left your first love. tengo contra ti que has dejado tu primer amor. I have this against you. You have left your first love. Ahora escuche bien, porque esto Cristo se lo está diciendo a la iglesia, no se lo está diciendo a los mundanos allá afuera. Now listen carefully. Christ is telling this to the church, not to the people in the world. Y el punto que estamos hablando en el día de hoy es que se está extinguiendo, se está perdiendo el amor a Dios. And the topic that we're talking about today is that the love towards God is getting lost. Y a veces me encuentro interesante cuando usted lee la escritura, Interesting how when we read the scripture, porque cuando usted lee los versos anteriores de este mismo capítulo, because when you read the verses before this, habían cosas que estaba haciendo esta iglesia que eran cosas dignas, eran cosas de valorar. this church was doing things that were good, that were significant. A ver, si esto sucede en la iglesia hoy en día, yo hubiera dicho, la iglesia está bien, está saludable, no hay ningún If this was to problema. happen in the church nowadays, I'll say, the church is good, it's healthy, there's no problems. Mire lo que dice el verso 2 y 3 de este mismo capítulo. Listen to what verses 2 and 3 of this very same chapter say. El Señor le dice a la iglesia, yo conozco tus obras. The Lord tells the church, I know your works. Medite en esas palabras, mi amado, porque esas palabras son profundas. Si usted y yo pensamos que Dios no conoce lo que nosotros hacemos, estamos equivocados. Meditate in this word because that's a profound word. If you and I think that God does not know what we do, then we're wrong because He knows our works. Es más, voy un poquito más lejos. No solamente Dios conoce lo que hacemos, sino Dios conoce lo que pensamos. I'm going to go even further than that, getting into more depth. He does not only know what we do, but He also knows what we think. Así que el Señor le dice a la iglesia, yo conozco tus obras He says, I know your works, y tu arduo trabajo y paciencia, your labor, your patience, que no puedes soportar a los malos. that you cannot bear those who are evil. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. And you have tested those who say they are apostles and they are not, and Y- you have found them liars. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. And you have preserved and have patience and have labored on my name's sake and have not become weary. Escucha, esta gente, mi amado, no era gente vaga. Listen, these people were not lazy. Esta iglesia trabajaba. This was a church that worked. Y la Biblia dice arduamente. And the Bible says constantly. Como se necesita gente en la obra de Dios hoy en día que trabaje arduamente para Él. Like we need people like that in church nowadays that will work constantly for Him. Así que en esta iglesia había gente que trabajaba arduamente para el Señor. So there was people in the church that will work for God. La otra cosa que tenía esta iglesia interesante era que tenía una doctrina sólida. The other thing that this church had that was very interesting is that they had a solid doctrine. Al punto que pudieron descubrir la falsedad de muchos que se decían ser apóstoles. To the point that they were able to find out a bunch of people or liars that will call themselves apostles. Como se necesitan iglesias sólidas en el día de hoy. We need churches like that, solid nowadays. Si hubieran iglesias en el día de hoy sólidas como esta en Éfeso, les aseguro que no habría ninguno que se llamara apóstol en el día de hoy.
I guarantee you if there were churches that were solid like the church of Ephesians, there would not be a person that would call themselves an apostle nowadays. Porque una iglesia que conoce la escritura Because a church that knows the scripture y conoce el espíritu que se mueve, and knows the spirit that is moved, entonces puede descubrir quién es y quién no es. so that church is capable of discovering who is and who is not. Y habían sufrido por causa de Cristo, dice la escritura. And they have suffered for the cause of Jesus. Los cristianos en ese tiempo estaban siendo perseguidos por el imperio romano. Christians in that time were being persecuted by the Roman Empire. A muchos los habían metido presos Many were put into prison. y a muchos los habían asesinado. And many were assassinated. Y la Biblia dice que no habían desmayado. And the word of God says that they were not weary. Y déjeme decirle, en Estados Unidos todavía no ha llegado tanto esta reprensión hacia los cristianos o esa persecución. And let me tell you, in the United States, we have not had this persecution towards Christians yet. Pero eso viene para este país, mi But that amado. is coming for this country. Vemos esto en el Medio Oriente, donde más de 1 millón de cristianos han sido asesinados. We see how in the Middle East, more than 1 million Christians have been assassinated. Así que no se asombre del acoso y la persecución que va a venir a la iglesia de Jesucristo. So do not be surprised about the persecution that will come towards this country. Así que esta gente estaba siendo perseguidos y no habían desmayado. These people were being persecuted and yet they weren't weary. Pero a pesar de todo esto, el Señor viene y le dice, But apart from all this, the Lord comes and tells them, sin embargo, tengo algo contra ti. yet I have something against you. Y tengo contra ti que has dejado tu primer amor. And I have this against you, that you have left your first love. Y el Señor le dice en el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído. In verse 5, he tells them, remember therefore where you have fallen. Y dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Repent and do the first works. De lo contrario, vendré a ti y quitaré tu candelero. Or else I will come to you quickly and remove your lampstand Y no, si no te arrepientes, dice. from its place unless you repent. Y cuando leemos estos versos, entendemos entonces que la iglesia tiene un serio problema, tiene un grave problema. So when we read these verses, we can understand how the church had a serious problem. Y a pesar de todas las cosas buenas que tenía la iglesia, And apart from all these great things that the church had, hay algo que está gravemente mal en la iglesia. there was something that is wrong in the church. Nuestro Señor le dice por medio de una frase muy corta, has dejado tu primer amor. Our Lord told them to a very short phrase, you Yeah. have left your first love. Y este era el problema. And this was the problem. Este era el problema. This was the problem. Por eso es algo tan grave que el Señor le dice, si no lo corriges, si no te arrepientes, yo voy a venir a ti y te voy a quitar tu candelero. That's why it was a serious thing when the Lord told them, if you don't repent, I will come and I'll remove your lampstand from its place. Y eso es grave, mi amor. And that is something serious. Algunas de las cosas que significa esto es que la iglesia iba a perder su identidad, su capacidad para extender la luz de la verdad, y la luz de la iglesia dejaría de brillar. One of the things that this means is that the church will lose its capacity to shine, to extend light. Se convertiría en una iglesia sin influencia. It will become a church without influence, Se convertiría en una iglesia que no tendría impacto ninguno. a church that has no impact. No tendría impacto espiritual en la comunidad, It has no spiritual impact in the y community, mucho menos a su alrededor. and nevertheless in its surroundings. Estaría ocupada haciendo cosas, It's busy doing stuff, doing works. estaría ocupada haciendo actividades religiosas, It's busy doing religious activities, pero ellos serían cosas sin importancia alguna. but those things will have no meaning. Seguirían trabajando, They will still be working. seguirían con buena doctrina, They will still have a good doctrine, pero inconsecuentes, sin luz, but without light, without influence, sin impacto. without impact. Y lamentablemente, mi amado, tenemos que decir que hay muchísimas iglesias con este problema. And sadly, we have to recognize that there's many churches with this problem. Hay muchas iglesias en el día de hoy, muchas congregaciones que siguen reuniéndose años tras años, Many congregations that they keep coming together year after year, domingo tras domingo, Sunday after Sunday, participando en actividades religiosas, participating in religious activities, cantando himnos y canciones, singing, tal vez haciendo buenas cosas en el vecindario, maybe doing good works in the community, pero sin causar impacto ninguno, but without causing any impact, sin ver el menor cambio en las vidas de las personas, without seeing the smallest change in the life of people, sin que las personas sean liberadas de sus pecados, without having people being free of their sin sins, que haya un cambio en su moral y en su forma de vida, without a change in the moral or the way of life, en toda la comunidad, porque su luz ha dejado de brillar. in all the community because their light has stopped shining.
No sé si usted me entiende en el día de hoy lo que estoy diciendo, mi I hermano. don't know if you're understanding what I say today. Las iglesias en el día de hoy, muchas iglesias están hoy llenas en el día de hoy, There's many churches nowadays that are filled, pero su vida moral no ha cambiado. but their moral lives have not changed. Hay gente viviendo en pecado dentro de la iglesia There are people living in sin inside the church. y todavía dicen, it's okay, And then the church says, it's okay. porque Dios es amor Because God is love. y Dios me ama como soy. And God loves me the way Dios I te am. ama como eres, God loves you the way you pero are. Él pone su espíritu para que cambies tu vida. But you need His Spirit so Y you si can no change hay your cambio life. en tu vida, mi And amado, there's no change in your entonces life. Dios no está en ese Then God lugar. is not there. Porque mi Dios es un Dios que transforma. Because my God is a God that will Es un Dios transform. que cambia a las personas. He is a God that changes a Tiene person. que haber un cambio. There has to be a change. Y esa es la iglesia de impacto. And that is the church of impact. Esa es la iglesia que predica la sana doctrina. That is the church that preaches the holy Y doctrine. una iglesia fría, una iglesia que no tiene amor a Dios A church that is called a church that has no love y towards ha God. perdido el primer amor, It has lost its first love. entonces no hay eso. Then there's none of that. Pueden estar ocupados haciendo muchas They cosas, might be very busy, pero el primer amor se ha perdido. but the first love is lost. ¿Qué motivó esta situación? What motivated this situation? Nuestro Señor dice que Our es Lord debido says, por causa de que estaban trabajando pero no tenían impacto en la comunidad, because they were working, but yet there was no impact in the community. tenían buena doctrina, They had a good doctrine, pero quizás no veían cambios trascendentales en la comunidad. but perhaps they weren't seeing changes in the El community. producto de todo esto era que habían perdido su primer amor. The product of all this was that they had lost their first love. Lo habían abandonado. They had abandoned it. Y quizás nos podemos preguntar, And maybe we can ask ourselves, ¿qué es el primer amor? what is the first love? Y la respuesta usted quizás lo sabe y yo lo sé. And maybe you know the answer and I know the La answer. respuesta puede ser evidente. The answer is evident. Es el amor que sintió usted por Jesús cuando le conoció por primera vez. It is that love that you felt for Jesus when you met him for the first time. Es esa maravillosa sensación al descubrir que Él le amó a usted, It is that great sensation when you realize that he loved you, que le libró, that he freed que you, perdonó sus pecados, that he forgave your que sins, eliminó la deuda que había de sus pecados. that he scratched out the debt of your sins. Y nuestro corazón se llena de emoción, de amor hacia Dios. And your heart is filled with joy, with emotion towards God. Hay una gratitud increíble hacia Dios We are so grateful towards por lo God que Él hizo en la cruz del because Calvario of what por he mí. did at Calvary's cross for me. Y no teníamos ojos para nadie más sino para Jesucristo. We had no eyes to love anybody else but Jesus. Si nos fijamos en una pareja que está enamorada, If we see a couple that is in love, una pareja que no ha perdido el amor, a couple that has not lost their love, voy a decirlo, el primer amor, the first love, vemos que el tipo está arrebatado. we see how the guy is crazy. El tipo no tiene ojos para nadie más. He does not have eyes for anybody else. Y la mujer también. And the same thing with the women. No escucha a los padres, las muchachas, She doesn't listen to her parents porque está enamorada. because she's in love. That's what Tiene it's about. ojos solamente para uno. They have eyes only for that person. Parece que están flotando en el espacio. It looks like they're floating Ah. in space. Lo mismo sucede cuando un cristiano viene por primera vez a Cristo. The same thing happens when a Christian comes for the Su first time to corazón Jesus. rebota de gratitud. His heart rejoices. Amén. Y por eso con frecuencia usted puede ver cuando alguien está contando su testimonio, hay lágrimas en sus ojos. That's maybe why you see when somebody's telling their testimony, there's tears in their eyes. Porque a veces, mi amado, no podemos entender cómo un Dios tan grande, Because we cannot understand how such a great God, el Dios que creó los cielos y la tierra, the God that created the heavens and the earth, el Dios que con una palabra creó todo lo que nosotros conocemos, the God that with one word, he created everything that we know, el Dios que la naturaleza de los mares y los vientos le obedecen con simplemente decir una palabra, the God that nature, the seas, the winds obey him with just saying one el Dios word, que sostiene el universo con su mano. the one that sustains the universe with his ¿Cómo es hands. posible que ese Dios How can it be possible that se that haya God fijado en mí? will put his eyes upon me? ¿Cómo es posible que ese Dios haya visto sus ojos, haya puesto sus ojos en mí? How can it be that great God put his Algo eyes upon me? infinito, algo que no se veía en la creación. Something that could not be seen in the midst of Es creation. como usted mirar desde aquí y ve un hormiguero allá. Usted no puede denotar la hormiga que hay ahí en tantas hormigas. It's like you see an ant pound. You cannot pick out one little ant and Pero an ant pound este from here. Dios vio una entre todas ellas. But this God saw one among the Ese multitude. era yo. That was Ese me. era usted. That was you. Y vino
And he y se came. encarnó And he y came. murió en una And he died for cruz you. para darnos vida en On abundancia. Calvary's en el cross día so de we hoy. can have eternal life. ¿Cómo no he de alabar al Dios vivo, mi Why am I amado? not going to praise that ¿Cómo no living voy a God? tener gratitud en mi Why am corazón I por going to ese have Dios? grateful in my heart towards that God? De eso se trata en el día This de is hoy. what it's about. Esta es la maravillosa realidad que tenemos en el día de hoy. That's the reality that we live nowadays. Y en esto consiste el primer amor. And this is what the first love consists of. Bajo ese impacto, mi amado, Under that impact, el recién convertido emprende con entusiasmo cualquier cosa. the person that has just come to the feet of Christ will start anything. El primer cristiano puede emprender ministerios nuevos. The new Christian can start a new ministry. Porque es un deleite servir a Dios. Because it's a delight to serve God. Es un deleite cantar, ayudar, tender una mano a otros. They delight themselves in singing, praising, giving their hands to others. Porque le parece lo menos que puede hacer por un Señor es servirle. Because that's the least thing that they can do towards God, to serve others. Que lo menos que yo puedo hacer por ese Dios que me amó tanto es servirles, entregarle mi vida. The least thing I can do for that God that saved me is to serve Him, to give Him my life. Eso es el primer amor. That is the first love. Pero de algún modo, But somehow, de modo casi impredecible, in an unpredictable way, perdemos de vista ese primer amor. we lose sight of that first love. Y en ocasiones podemos estar ocupados And in some occasions, we could be busy haciendo cosas por Cristo, escuche, doing things for Christ que empiezan a parecernos cada vez más importantes que las cosas de Dios. that start to look every day more important than the actual things of God. Voy a explicar esto. A veces me encuentro I'm gonna haciendo explain this. cosas Sometimes I find myself doing things para Dios for God que son más importantes that are more important que cuidar than taking care of mi relación, my relationship, mi amor my love por Dios. for God. Poco a poco nuestra situación muchas veces, Little by little, our situation many times, el lugar que ocupamos, the place that we were holding, el deseo de que otros aprueben lo que estoy haciendo, the desire of approval for what I'm doing, comienza a tomar el primer lugar que Dios se merece. starts taking the first place in our life, which is rightfully Seguimos deserved by haciendo las God. mismas cosas, We keep doing the same thing, pero no lo hacemos por el mismo impulso but we don't do it for the same motive. o con el mismo motivo. No lo hacemos. Entonces es cuando perdemos ese primer amor. Then that's when we start losing that first love. Pero siempre hay síntomas, But there's always symptoms. siempre hay señales. There's always signs. Cuando hay enfermedad, el médico siempre va a buscar los síntomas. When you're ill, the doctor's always going to go for your symptoms. Así que algunos síntomas serían algo que al principio solo ve la persona misma. Symptoms could be something that at first only the person sees. Por ejemplo, es la falta de gozo, For example, the lack of joy. es la pérdida de gozo, That lack of joy que no tarda en convertirse en algo que es rutinario, que es normal. which quickly becomes something that is just a routine. Lo que antes me causaba alegría hacerlo, ahora no hay tanta alegría. Simplemente lo hago porque hay que hacerlo. What first caused me joy to do now, I just do it because it's a routine. I have to. Lo hago porque no hay nadie que lo haga. Or I do it because there's nobody else that will do it. O lo hago porque me mandaron a hacerlo. Or I do it because they told me I had to do it. Pero no siento amor por eso. But I don't feel passion or I don't feel love towards that. Algo que tenía pasión por eso, Something that I have passion for. hoy en día se ha perdido. Now I don't have it. ¿Será que Dios se equivocó, mi amado? Could it be that God was wrong? No lo creo. I don't think so. Empezamos a sentir que lo que nos dicen ya lo habíamos escuchado con anterioridad. We start to think that what they're telling us, we already heard it before. A veces hasta el culto parece perder el impacto. Sometimes even the service tends to lose its impact. Parece algo mecánico, rutinario, algo aburrido, It carente just de seems interés. like a routine, something that's mechanical. Y esta puede ser la señal de que estamos perdiendo el primer amor. And this could be that sign that we're losing that first love. Cuando venimos al templo y no nos parece que no hay nada nuevo. When we come to the temple and we think that there's nothing new for us Porque siempre estamos buscando algo nuevo. because we're always looking for something Buscar instead of seeking al que siempre ha estado en el lugar. the one that's always been there, Aquel que murió por ti desde el that principio. one that died for you from the beginning, Al Señor. God. Porque es Él, mi amado, que produce gozo en nuestra vida. Because He is the one that will produce joy in our lives. Es Él el que produce ese gozo.
He is the one that will produce that joy. Pero como lo perdemos a Él, But since we lose Him, perdemos también ese gozo. we lose that joy. La otra cosa o otro síntoma puede ser obra en exceso. Another symptom could be work in excess. Se quiere llenar el vacío espiritual con el querer hacer más cosas o ocuparse cada vez más para llenar ese vacío que hay. You want to fill that spiritual void by working more. Puede ser una vida religiosa. It could be a religious life. Hay oración, pero no hay intimidad. There's a prayer, but there's no intimacy with God. Porque hay una gran diferencia entre orar There's a great difference between praying y tener intimidad con and Él. to have an intimacy with God. Hay una gran diferencia en leer la palabra There's a great difference in reading the Word of God o meditar en la palabra. or to meditate in the Word of God. Y eso sucede mucho con los que están enfrente de ministerios, That happens a lot with those people who are in front of a con ministry. pastores, Or líderes, pastors, leaders. gente que está preparando clases, People that are preparing classes. gente que tiene que preparar estudios bíblicos. People that have to prepare Bible Se studies. encuentran leyendo la escritura para preparar el verso o preparar la clase They find themselves reading the scripture to prepare the verse of the class. y creen que eso es meditar en la And they palabra, think that that's called meditating in the Word. pero no lo es. But it's not. Y llega el momento que te enfrías. And it comes to the point where you get cold. Porque una cosa es preparar una clase Because one thing is to prepare a class. y la otra es Another thing is meditar en algo que el Señor te está diciendo a través de su palabra. to meditate in something that God is telling you through His Word. Una otra de las cosas que puede ser es el orgullo espiritual. Another thing that could be is spiritual pride. Llegamos a tanta altura que ya no necesitamos de Cristo, We reach such high altitude that now we think we don't need ya no Christ. necesitamos de Dios. We don't need God. Y por supuesto el discernimiento natural, no el espiritual. And of course, you have the natural discernment. Ahora, como Not yo the one sé by the eso, Spirit. si usted va a ir al Antiguo Testamento, usted va a ver al profeta Elí. If you go to the Old Testament, you're going to see the prophet Eli crying in front of the presence of Y a God. veces nos perdemos esta sensibilidad Sometimes we lose this sensitivity. cuando el amor a Dios se enfría. When love towards God gets cold, Pregunto, iglesia, en el día de hoy, I ask today, church, ¿cómo está tu amor a Dios? how is your love towards God? Hay algunos síntomas de esto que están en nuestra vida y no nos damos cuenta. There are some of these symptoms in our life that, yeah, we cannot realize it or we cannot see it. Quizás estaremos perdiendo entonces el primer amor. Then maybe we are losing our first love. Si lo que estamos haciendo no tiene impacto, If whatever we're doing has no impact, entonces tenemos que analizar si es el primer amor, then we have to analyze if it's the first love. si es que no hay amor If there's just no love a Dios. towards God. Y el Señor le dice, arrepiéntete, ¿sabes? And the Lord says, repent. El Señor no dice, bueno, quédate así o haz lo que tú quieras. He does not say, you know what, just stay like that or do whatever you want. No, el Señor te dice, acuérdate de He says, dónde remember. tú has caído. From where you have fallen. Iglesia, acuérdate Church, de a dónde hemos caído. remember where we have fallen from. Y una vez que entendamos, entonces arrepintámonos And once we understand that, repent. y volvamos. And let's come back. El primer amor a Dios. The first love towards God. Si me aman, If you love me, obedece mis mandamientos. follow my commandments. Este es el amor a Dios, This is love towards God, que guardemos sus mandamientos. that we keep His commandments. La otra cosa que se puede estar perdiendo es el amor hacia los demás. Another thing that we could be losing is love towards others. Y por supuesto, And of course, si perdemos el amor a Dios, if we lose love towards God, vamos a perder el amor hacia los demás. we lose love towards others. Y este es uno de los síntomas de que se está perdiendo el primer amor. This is one of the symptoms of that we're losing the first love. Perdemos la capacidad de amar a los demás. We lose the capacity to love others. Y una de las grandes revelaciones, mi amado, de las Escrituras es que el motivo por el cual amamos a los demás es porque Cristo nos amó primero a nosotros. One of the reasons that the scripture says that we love others because Jesus loves us first. ¿Sí o no? Es una de las capacidades. Amén. Y cuando perdemos esa conciencia When we lose this conscience de lo maravilloso que es el amor de Jesucristo, of how great the love of God is, perdemos nuestra conciencia acerca de los demás. we lose our conscience towards others. Y nuestro amor hacia ellos comienza a desvanecerse. And our love towards them starts to just stop. Nos cuesta trabajo quererles. It's hard for us to love them. Nos volvemos críticos. We become critic. Comenzamos a censurarlos. Nos quejamos por cualquier cosa. We complain for everything. Empezamos a escoger nuestras amistades con más cuidado. We start picking our friends more carefully. Y solamente nos relacionamos con aquellos que nos caen,
bien. And we only start to gather among those that we like. Yo sé que no hay aquí ninguno así, I know there's nobody like that here. pero nos relacionamos con los que nos caen bien. But we gather around only those that we like. Mire lo que dice Juan, primera de Juan capítulo 4, versos 7 a 11. Look at what John 4 verses 7 through 11 say. Primera de Juan capítulo 4, versos 7 al 11 dice, amados, Beloved, escuche, amémonos unos a otros, let us love one another. porque el amor es de Dios. For love is of God. Y todo aquel que ama es nacido de Dios And everyone who loves is born of God y conoce a Dios. and knows God. El que no ama He who does not love no ha conocido a Dios, does not know God. porque Dios es amor. For God is love. Sí, a veces nos encanta decir, Dios es amor. Sometimes we love saying that. You know, Pero God dice, is love. el que no ama But it says, the one who does not love no ha conocido a Dios. does not know God. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, And this the love of God was manifested towards us. en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. That God has sent His only begotten Son into the world, that es we el- might live through Him. Este es el principio. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. And this is love, not that we have loved God, but that He loves us and sent His Son. Amados, si Dios nos ha amado así, Beloved, if God so loved us, léalo, subráyelo. read it, underline it. Amados, si Dios nos ha amado así, If God so loved us, si de esta manera Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo a morir por mí, if God loved the world in such a way that He sent His only Son to die for me, Él dice, de esta misma then manera, He says, in this very same way, ámense los unos a los otros. love one another. No es como yo crea que es el amor, It's not my definition of love. no es como el mundo dice que es el amor, It's not how the world says that love es is. como Dios dice que es el amor. It's how God says that love is. Porque el amor, mi amado, Because love, aparte que es un sentimiento profundo, es más que eso, es una decisión. apart from being such a deep feeling, it's also a decision. Porque si yo amo por decisión, Because if I love by decision, o mejor dicho, si yo amo por sentimiento, in fact, let's switch it around. If I love just on entonces feelings, el que me cae gordo, then that person I do not like, me cae gordo. I don't like him. ¿Sabe a lo que me refiero, no era? You know what I mean, right? Si Dios hubiera amado por sentimiento, If God's love was just based on feelings, hoy usted y yo no tuviéramos la gracia que tenemos en el día de hoy. today you and I would not have the grace that we ¿Saben have. por qué, mi amado? Porque nosotros no estábamos buscando a Dios. You know why? Because we were not seeking God. Nosotros éramos malos. We were bad. Es más, somos malos. We're still bad. Pero Él dice que aún estando en delitos y pecados, But He says that even though we were in sin, aún cuando nosotros estábamos haciendo lo malo, even when we were doing what was wrong, Cristo Jesús murió por nosotros. Christ died for us on the cross. Él dijo, He said, yo voy a morir por ellos. I will die for them. Perdemos el amor hacia los demás. We should have love towards others. Y también en los capítulos anteriores usted va a ver ese principio, amémonos unos a otros. Earlier chapters, you're going to see the same principle, love one another. Perdemos la perspectiva de que teníamos con respecto a nosotros mismos. We lose the perspective of what we have Nos because we're volvemos, focusing in nos volvemos ourselves. cada vez más importantes nosotros mismos en lugar de pensar en lo que pueda complacer al otro o al Every day Señor. we think about us, we become more selfish instead of thinking towards the other person. Poco a poco nos volvemos sensibles, susceptibles, incapaces de soportar las críticas. Little we become weak, we cannot support the critics of others. La gente en la iglesia ya no se interesa en el evangelismo. People in church do not worry about the gospel anymore. Escúcheme bien, mi amado. Porque cuando perdemos el primer amor, perdemos el amor hacia los demás, dije, ¿no verdad? He said that when we lose the first love, we lose love towards others. ¿Usted quiere saber cómo hemos perdido el amor a Dios? Do you want me to tell you how we lost love, the love of God? ¿Le interesa el que se está perdiendo allá afuera? Are you worried about the person that is getting lost over there? ¿Le hemos predicado el evangelio? How we preach the gospel to them? ¿O simplemente le pasamos por al lado y dice, este desgraciado que se pierda? Or do we just simply go by their side just saying, this person, they could just die? Le pasamos por al lado, ni le mencionamos el nombre de Cristo, ni le damos testimonios a Cristo. We walk right by them. We do not mention the name of Christ to them. We do not give them testimony. Porque cuando perdemos el primer amor, mi amado, Because when we lose that first love, perdemos el amor hacia los demás. we lose love towards others. No nos interesa We evangelizar. don't care about evangelizing. No nos interesa predicarle al que está al lado. We don't care about preaching that person that's next to us. No nos interesa predicarle a nuestros hijos que se pierden. We don't care about preaching to our kids who O are a getting nuestras lost. familias. Or our family members. Ya no nos preocupa las personas que tienen a su alrededor We're not worried about them anymore. y no conocen a Cristo.
Porque nos concentramos en nosotros mismos, Because we're just focusing ourselves, en nuestras propias comodidades, in our own accommodations, en nuestros propios placeres. in our own pleasures. Nos volvemos egoístas. We become selfish. Ahora usted me dirá, bueno, esto es producto de la maldad. You might say, you know what? This is the product of all the evilness that is outside. Porque la Biblia dice en Mateo capítulo 24 Because the Bible says in Matthew 24 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. that because the lawless will abound, the love of many will grow cold. Así que esto es producto de una profecía. So this is the product of a prophecy. El amor se va a estar enfriando. Love is bound to go cold. Y esta profecía es cierta, mi amado. And this prophecy is true. Y se está cumpliendo. Let me tell you, it's becoming a reality every day. Y cada vez más es más evidente en nuestros días. And every day we can see it more and more. It's more evident. La pregunta es si esta profecía aplica a los que aman a Dios. The question is, does this prophecy apply to those that love God? Porque si nuestro amor hacia Dios se enfría, definitivamente Mateo capítulo 24 verso 12 se va a hacer una realidad en mi vida. Because let me tell you, if our love towards God grows cold, then that prophecy will become a reality in my life. Si mi amor hacia Dios se pierde, If my love towards God gets lost, entonces por causa de haberse multiplicado la maldad, then because of cause that evilness is multiplying, entonces el amor se va a enfriar. then love is going to grow cold. Pero si amamos a Dios, But if we love God, vamos a obedecer sus we mandamientos. are going to obey His commandments. Vamos a obedecer su palabra. We are going to obey His word. Y no nos debería ser difícil. And it should not be hard. Me refiero, no nos debería ser difícil amar a los demás, It should not be hard for us to love others. porque el Señor nos dice esto. Because God tells us this. Romanos capítulo 5, verso 5. Romans 5:5. Porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu que Él nos ha dado. Because the love of God has been poured into our hearts by the Holy Spirit who He has given to us. No me va a ser difícil amar a los demás porque el amor de Dios se ha derramado en mi vida por medio del Espíritu. It's not hard for me to love others because the love of God has poured into my life through the Spirit. No nació de nosotros, It is not born from us. vino de Él, It came from Him. porque Él es amor. Because He is love. Y si Él vino a mi vida, And if He came to my el life, amor de Dios se ha derramado en mi vida. the love of God has poured into my Así que no life. solamente tengo amor a Dios, So I do not only love God, hago las cosas por amor a Dios, I do things because I love sino God, que puedo amar a los demás por amor a Dios. but I also can love others because I love God. Filipenses capítulo 2, verso 13 me dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Philippians 2:13 says, "For it's God who works in you both to will and to do Sí. for His good pleasure." ¿Se dio cuenta? Porque es Dios Because it's God. el que produce el hacer como el querer. For it's God the one that will produce the will to do for His good pleasure. Es Dios el que produce en mí predicar el evangelio a esta persona. It is God the one that produces in me the desire to preach the gospel to this person. Es el amor de Dios, es Dios el que me hace llamar a una persona que está en el hospital que no tiene a nadie que la It is the llame. love of God the one that makes me call somebody that's in the hospital and they have nobody. Es el amor de Dios que me hace a mí moverme de mi casa sin esperar que el pastor tenga que ir primero. It is me, is the love towards God the one that says, okay, you know what, let me go visit them before pastor goes. Es el amor de Dios que me hace moverme o querer hacer cosas sin hacerle la culpa a otro. It is the love of God the one that gives me the desire to do things without blaming others. Porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros Because corazones. the love of God has poured into our hearts. Pregunta otra vez, mi amado. I ask again, ¿Se perdió el primer amor en la iglesia? have we lost the first love in church? Dios es la fuente que produce todo en nuestra vida. God is the fountain that produces everything in our lives. Dios es la fuente que produce este tipo de amor. He is the fountain that will produce this type of love. Porque lo leímos, Dios es amor. Because we read it, God is love. Si nos alejamos de la fuente, If we drift away from the fountain, nos vamos a enfriar. we're going to get cold. Colosenses capítulo 3, verso 12 al 14. Colossians chapter 3, verses 12 to 14. Voy a terminar con esto. And I'm going to finish with this. Vestidos pues como escogidos de Dios. Therefore, as the elect of God, Escuche, vestidos pues como escogidos de Dios, therefore, as the elect of God, santos holy y amados, and beloved, de entrañable misericordia, put on tender mercy, de benignidad, kindness, de humildad, humility, de mansedumbre, meekness, de paciencia. long suffering. Escuche, soportándoos unos a otros Listen to this. Bearing with one another y perdonándoos unos a otros. and forgiving one another. Si alguno tiene queja contra Dios, If contra otro, anyone has a complaint against another, de la manera que Cristo os perdonó, even as Christ forgave you, así también hacedlo vosotros. so you also must do. Y sobre todas estas cosas, But above all these things, escuche, sobre todas estas above cosas, all these things, vestidos o vestidos de amor, put on love, que es el vínculo perfecto. which is the bond of perfection.
Y escúcheme, amado, yo soy plenamente convencido Listen, I am completely convinced de que todos nosotros, that all of us, en algún momento, in some point in our life, somos culpables de haber perdido el primer amor. we are guilty of losing the first love. Todos. All of us. Yo soy uno de ellos. I am one of them. Pero el Señor nos da aquí, en estos capítulos de Apocalipsis 2, But the Lord tells us in these chapters of Revelations, la manera de nosotros. the way of us La primera es arrepentirnos. O to repent, ver de dónde hemos caído. or to see where we have fallen. Si en el día de hoy, If today, usted sabe, you know, por la revelación de la palabra de Dios, through the revelation of the Word of God, que hay síntomas that there's symptoms de que ha perdido el amor a Dios, that you have lost El your primer love towards amor. God, your first love. entonces dice la segunda cosa, And the second thing says, arrepiente. repent. Arrepentirse es cambiar su mente, Repent is to switch your mind, es cambiar la manera de pensar. to change the way you think. Eso es arrepentirse. That is to repent. Si usted creía algo en el día de hoy If you believe something y el today, Señor por medio de su palabra le ha revelado que es falta del primer amor a Dios, and through the means of the Word of God, He has revealed to you that you're lacking that first love. arrepiéntete. Repent. Y dice, And y it haz, says- y haz las cosas primeras. And do the first things. Vuelve a enamorarte del Señor. Fall back in love with God. Vuelve a enamorarte del Señor. Fall back in love with God. El Señor está dispuesto. God is willing. El Señor siempre ha estado ahí en ese He's lugar. always been there.